Él pidió una esposa por carta y 3 mujeres llegaron desde lejos solo para huir corriendo el mismo día al ver dónde vivía. Pero la cuarta, cuando pisó esa baranda que crujía sobre el abismo, no corrió. Ella se quedó. Te puedes imaginar la desesperación de un hombre bueno que ve por tercera vez a una novia bajar del carruaje llena de esperanza y subir de vuelta media hora después con los ojos desorbitados de pánico. Él no era violento, no era feo, no era pobre, pero su casa estaba en un lugar que hacía que cualquier forastero sintiera un escalofrío en la espina dorsal. Esta historia sucedió en el interior de la sierra en marzo de 1912 en una propiedad aislada a 6 kilómetros de la villa de San Sebastián del Valle, donde el viento cortaba la piel y el silencio de la noche solo se rompía con el sonido de piedras rodando por el desfiladero. Ya que has llegado hasta aquí, déjame pedirte algo rápido. Escribe ahí en los comentarios desde dónde nos estás viendo, qué ciudad, qué estado o incluso de qué país eres. Me encanta saber que estas historias antiguas llegan a tantos lugares diferentes. Y si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón, porque todos los domingos hay una historia nueva de superación, amor y emoción de aquellos tiempos de antaño. Ahora ven conmigo que esta historia te va a emocionar de principio a fin. Elena Vasconcelos tenía 28 años cuando tomó aquel periódico. Estaba sentada en la sala minúscula que compartía con otras 3 mujeres en la pensión de Doña Constanza en Ciudad de Santa Fe. Una ciudad que crecía demasiado rápido y no tenía piedad de quien tropezaba. La tarde de febrero entraba por la ventana estrecha trayendo olor a polvo y estiércol de burro. Elena sostenía el correo de la sierra abierto en la sección de anuncios, sus dedos finos marcando el papel delgado ya amarillento por El Sol. Hombre de bien, 34 años, carpintero establecido en el interior y busca esposa de buena índole para vida honesta y compañía. Enviar carta a Teodoro Alcántara, Villa de San Sebastián del Valle, al cuidado del correo local. No era el anuncio más bonito, no prometía riqueza ni confort, pero tenía una honestidad desnuda que tocó algo dentro de ella. Elena leyó 3 veces, antes de doblar el periódico pensó en la palabra compañía, no amor, no pasión, no familia, compañía. Como si el hombre supiera que la vida ya le había quitado cualquier ilusión de cuento de hadas y solo quisiera a alguien para dividir el peso de los días. Ella sabía bien lo que era ese peso. 6 meses antes, Elena Vasconcelos era una maestra respetada en la Escuela Femenina Santa Lucía, donde enseñaba las primeras letras a niñas de familias acomodadas. Ganaba poco, pero lo suficiente para alquilar una habitación decente y comprar tela para 2 vestidos al año. Tenía alumnas que la adoraban, tenía rutina, tenía dignidad. Hasta que Clotilde Amaral, madre de una alumna mediocre, decidió que su hija merecía mejores notas y que Elena estaba favoreciendo a las niñas de familias más ricas. La acusación fue ridícula. Cualquier persona con ojos veía que Elena trataba a todas las alumnas con la misma paciencia firme, pero Clotilde Amaral era cuñada del director de la escuela y tenía una lengua afilada. Esparció por toda la ciudad que Elena Vasconcelos estaba vendiendo calificaciones, que aceptaba regalos de las familias ricas, que era deshonesta e interesada. Nada de eso era verdad, nada de eso importó. El director, un hombre débil que temía a su cuñada más que a su propia conciencia, llamó a Elena una tarde de agosto y le dijo con voz blanda que sería mejor que presentara su renuncia voluntaria para evitar un escándalo mayor. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pidió defenderse, pidió una investigación, pidió justicia. Él desvió la mirada y repitió que sería mejor así para todos. Elena salió de aquella escuela con su bolsa de tela colgada al hombro y los ojos secos de tan quemados que estaban por dentro. Intentó conseguir otro puesto. Envió cartas a 5 escuelas diferentes. Ninguna respondió. El rumor ya había corrido. Nadie quería una maestra con la reputación manchada, aunque la mancha fuera mentira. Sin empleo, Elena quemó sus ahorros en 3 meses. Vendió sus 2 vestidos buenos, se quedó solo con los de trabajo remendados. Se mudó de su casa cómoda a aquella pensión donde 6 mujeres compartían baño y cocina. Todas allí tenían historias parecidas. Mujeres sin familia, sin marido, sin suerte, mujeres que la ciudad escupía hacia los márgenes. Elena no tenía familia de verdad. Era hija única de padres que murieron de fiebre amarilla cuando ella tenía 14 años. Fue criada por 2 tías solteronas que le enseñaron a leer, escribir, bordar y comportarse. Las tías murieron también, una de un derrame y la otra de pena. Antes de que Elena cumpliera 20 años, se quedó sola en el mundo, aferrándose solo a su profesión de maestra como tabla de salvación. Y ahora ni eso tenía. En aquella tarde de febrero, con el periódico en la mano y el estómago doliendo de hambre, porque se había saltado el almuerzo para ahorrar, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Tomó papel, pluma y tinta prestados de Doña Constanza y escribió una carta corta y honesta. Señor Teodoro Alcántara, mi nombre es Elena Vasconcelos. Tengo 28 años y fui maestra en Santa Fe. Perdí mi puesto por una acusación falsa y no tengo familia ni perspectivas aquí. Sé leer, escribir, cocinar y cuidar de una casa. No soy bonita, pero soy sana y trabajadora.
Si usted todavía busca esposa, acepto conocerlo. Respetuosamente, Elena Vasconcelos envió la carta al día siguiente e intentó no crear expectativas. Pasaron 2 semanas, 3. Elena ya lo había olvidado cuando una mañana de marzo, doña Constanza llamó a la puerta de su cuarto con un sobre en la mano. Llegó respuesta para usted, dijo la mujer con curiosidad mal disimulada. Elena abrió la carta con dedos temblorosos. La letra era firme, inclinada, de un hombre acostumbrado a diseñar proyectos. Señora Elena, agradezco su carta, también estoy sin familia. También sé lo que es ser juzgado erróneamente. Si usted acepta, le envío dinero para el pasaje de tren hasta Villa Esperanza y de ahí el carruaje hasta San Sebastián del Valle. Avísame la fecha, él la estará esperando. Cordialmente, Teodoro Alcántara. Dentro del sobre había 50 pesos en billetes doblados. Era dinero suficiente para el pasaje y aún sobraba para ropa nueva si ella quería. Elena sostuvo los billetes con cuidado, como si estuvieran hechos de cristal. En ese momento no sintió amor, sintió alivio, sintió que tal vez no moriría de hambre en una pensión olvidada de la ciudad. Sintió que alguien en algún lugar le había dado una segunda oportunidad. Escribió de vuelta marcando la fecha 2 semanas después. En una mañana fría de otoño que llegaba temprano a la sierra, Elena Vasconcelos subió al tren con una maleta de cuero gastada que había sido de sus tías, y un corazón lleno de miedo y esperanza mezclados. El viaje en tren hasta Villa Esperanza duró 7 horas. Elena pasó el tiempo mirando por la ventana polvorienta, viendo el campo extenderse infinito, los montículos de termitas rojas como torres de iglesia, los cultivos de maíz quemados por el sol. Pensó en Teodoro Alcántara. Intentó imaginar su rostro. Sería alto, sería gentil, sería hombre de palabra. En Villa Esperanza, bajó en la pequeña estación de madera y buscó el carruaje que Teodoro había prometido enviar. Encontró a un carretero delgado de bigote caído que la saludó quitándose el sombrero. La señora es la novia de don Teodoro, preguntó más como confirmación que como pregunta. Elena asintió y él tomó su maleta con cuidado. Subió al pescante junto a él y el carruaje salió traqueteando por el camino de tierra. El carretero no era hablador, pero no era grosero. Después de una hora de silencio, Elena reunió valor y preguntó cuánto faltaba. Él se rascó la barba antes de responder que eran unas 4 horas más de viaje. Ella tragó seco y preguntó cómo era San Sebastián del Valle. El hombre soltó una risa corta, sin humor. Villa pequeña, dijo, gente buena, pero desconfiada, queda al pie de la sierra. Lugar bonito, sí a la señora, le gusta el monte y el silencio. Elena quiso preguntar sobre Teodoro, pero no supo cómo. El carretero pareció leer sus pensamientos porque dijo sin que ella lo pidiera. Don Teodoro es un hombre derecho. Trabaja bien, paga al día, no se mete con nadie, vive solo hace tiempo. La señora es la cuarta que viene. Elena sintió el estómago helarse. La cuarta, repitió despacio. El carretero se dio cuenta de que había hablado de más y se quedó callado. Pero Elena insistió. ¿Qué pasó con las otras 3? Preguntó con voz firme a pesar del miedo. El hombre suspiró hondo y decidió que ella merecía saber. Vinieron, vieron la casa, se fueron el mismo día las 3. La última se fue llorando. Dijo que no podía dormir en un lugar así ni aunque le pagaran. El corazón de Elena latió más rápido. ¿Qué lugar?, preguntó. El carretero. La miró de reojo. La casa de don Teodoro queda al borde de un barranco, explicó despacio. Hay un desfiladero profundo justo atrás. El viento golpea fuerte. La casa cruje y hay una historia triste detrás, pero no corresponde a mí contarla. La señora lo verá cuando llegue. El resto del viaje, Elena lo pasó en un silencio lleno de pensamientos. Pensó en volver. Pensó en pedirle al carretero que diera media vuelta. Pero entonces recordó la pensión de doña Constanza. Las miradas de lástima de las otras mujeres. El hambre que apretaba a fin de mes, la carta de Teodoro. Que había sido respetuosa y honesta, decidió que no iba a huir antes de ver con sus propios ojos. El sol estaba empezando a bajar cuando el carruaje entró en la villa de San Sebastián del Valle. Era más pequeña de lo que Elena imaginaba. Una calle principal de tierra batida. Unas 20 casas de adobe y madera, una iglesia pequeña de torre única, una tiendita con baranda donde unos hombres jugaban dominó. El carretero saludó a algunas personas que miraron a Elena con curiosidad. La novia nueva de Teodoro, gritó un viejo desdentado sentado en la baranda. Que Dios la bendiga, lo va a necesitar. El carruaje no paró en la villa. Continuó por un camino que subía el cerro cada vez más estrecho, cada vez más rodeado de monte. La tarde enfriaba rápido. Elena se ajustó el chal sobre los hombros. Sentía olor a tierra húmeda, a hoja podrida, a algo que no lograba identificar. El carretero guiaba las mulas con mano firme, pero Elena percibía tensión en sus hombros. Después de casi una hora subiendo, el camino giró en una curva cerrada y de repente se abrió en un claro. Elena vio la casa y lo entendió todo. La casa era de madera y piedra, una construcción sólida y bien hecha, con baranda al frente y techo de tejas rojas, pero quedaba a menos de 20 metros del borde de un desfiladero.
Elena podía ver el abismo desde allí, desde el carruaje. No lograba ver el fondo. Solo veía piedras grises bajando verticalmente y desapareciendo en la sombra. El viento que subía de allá abajo traía un sonido constante, como una respiración grave y profunda. La casa estaba de lado al precipicio, como si intentara no mirarlo directamente, pero la cercanía era aterradora. Elena imaginó despertar de noche, imaginó caminar sonámbula, imaginó a una de las mulas asustadas corriendo en la dirección equivocada. Sintió vértigo solo de pensarlo. El carretero detuvo el carruaje y bajó despacio. Elena se quedó sentada, aferrada al borde del asiento. No podía quitar los ojos del desfiladero. El hombre tomó su maleta y la puso en el suelo. ¿Quiere que espere?, preguntó en voz baja. Elena no respondió de inmediato. Parte de ella gritaba que dijera, sí, espera, me voy contigo. Pero entonces la puerta de la casa se abrió. Teodoro Alcántara salió a la baranda, limpiándose las manos en un trapo. Era alto, de hombros anchos, de quien trabajaba con madera pesada. Cabello oscuro cortado corto, barba recortada con cuidado. Usaba pantalón de mezclilla y camisa de lino, con las mangas arremangadas hasta los codos. Tenía un rostro anguloso, pómulos marcados, ojos profundos. No era guapo en el sentido común, pero había algo en él que llamaba la atención, una quietud, una solidez. Bajó los 3 escalones de la baranda despacio como si tuviera miedo de asustar a un animal arisco. Se detuvo a unos 5 metros del carruaje y se quitó el sombrero de paja que llevaba puesto. Señora Elena, dijo con voz grave y pausada. Bienvenida. Elena forzó a sus piernas a moverse. Bajó del carruaje agarrándose de lateral para no caer porque estaba mareada. Pisó el suelo de tierra batida y se quedó parada, sin saber qué hacer con las manos. Gracias, señor Teodoro, logró decir. La voz le salió ronca. Teodoro la miró como si estuviera memorizando cada detalle. Elena estaba demasiado delgada, lo sabía. El vestido de viaje estaba descolorido y remendado en el puño derecho. El cabello castaño recogido en un moño bajo tenía mechones sueltos por culpa del viento del viaje. Ella no era una mujer que llamara la atención en una calle concurrida, pero tenía ojos claros e inteligentes, y había dignidad en la forma en que mantenía la cabeza erguida. A pesar del miedo visible, Teodoro se volvió hacia el carretero y pagó lo acordado. El hombre agradeció, les deseó suerte a los dos y subió al carruaje. Antes de irse, miró a Elena una vez más. Si necesita algo, mande avisar a la villa, le dijo. Elena asintió. El carruaje giró y desapareció por la curva del camino. El silencio cayó entre ellos. Solo el viento subiendo del desfiladero llenaba el espacio. Teodoro tomó la maleta de Elena. Es liviana, dijo sorprendido. Ella respondió que no tenía muchas cosas. Él asintió como si entendiera exactamente lo que eso significaba. Le voy a mostrar la casa, dijo Teodoro. Elena lo siguió hasta la baranda. Las tablas crujían bajo sus pies. No era el crujido de madera podrida, era sonido de madera nueva presionada por peso, pero era un ruido constante y perturbador. A cada paso, el suelo reclamaba. Teodoro abrió la puerta y dejó que Elena entrara primero. Por dentro, la casa era sencilla, pero bien cuidada. Sala con mesa de madera maciza, sillas hechas a mano, estofa de leña de hierro en la esquina que servía de cocina. Olor a serrín y aceite de linaza, todo limpio, todo organizado, pero frío, frío de un lugar donde una persona mora pero no vive. Hay 2 cuartos, explicó Teodoro señalando 2 puertas. Uno es mío, el otro puede ser suyo hasta que nos casemos de verdad en la iglesia. El padre Guillermo viene cada 15 días, llega la próxima semana. Si la señora quiere esperar hasta entonces, no hay problema. Elena lo miró sorprendida. Teodoro continuó sin encontrar sus ojos. Yo sé que la señora vino de lejos y no me conoce. No voy a forzar nada. El matrimonio es para toda la vida y necesita respeto. La señora puede decidir si se queda o si se va. Nadie la va a juzgar. En ese momento, Elena se dio cuenta de 2 cosas. Primera, Teodoro Alcántara era un hombre de honor. Segunda, él estaba tan asustado como ella. Gracias, dijo Elena con voz más firme. Me quedaré hasta conocerlo mejor. Teodoro asintió y algo parecido al alivio pasó por su rostro. Le mostró el cuarto que sería de ella. Era pequeño, con cama individual cubierta con una colcha de retazos, cómoda de madera oscura, ventana que daba al lateral de la casa, no al abismo. Elena puso la maleta encima de la cama. Voy a hacer café, dijo Teodoro. La señora debe tener hambre. Elena se dio cuenta de que estaba hambrienta. Había comido solo pan duro en el tren. Siguió a Teodoro de vuelta a la sala y se sentó en una de las sillas mientras él se movía en la estufa. Observó sus manos, manos grandes, callosas, con cicatrices pequeñas de formonia o suazuela. Manos que sabían hacer cosas. Teodoro preparó café fuerte en una taza de metal, cortó rebanadas gruesas de pan de maíz, frió longaniza de cerdo en la manteca, puso todo en la mesa sin ceremonia. Coma mientras está caliente, dijo. Elena comió despacio al principio, después más rápido, porque la comida estaba buena y ella no sabía cuándo había sido su última comida de verdad. Teodoro comió en silencio, mirando su propia taza.
Después de limpiar los platos en la palangana de agua, Elena reunió valor para preguntar lo que tenía atragantado en la garganta desde que llegó. ¿Por qué la casa queda tan cerca del barranco?, preguntó Teodoro. Se quedó inmóvil por un largo tiempo. Elena pensó que no iba a responder, pero entonces se sentó de nuevo, apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. Porque soy terco e idiota, dijo con voz sin emoción. Esta propiedad era mía. Yo tenía otra casa aquí, unos 15 metros adelante. Era una buena casa. Vivía con mi esposa y mi hija pequeña. Eso fue hace 8 años. Elena contuvo la respiración. Teodoro continuó. En abril de 1904, llovía 3 semanas seguidas. El suelo se empapó. Yo estaba en la villa, trabajando en un pedido grande. Cuando volví de noche, la mitad del terreno se había deslizado. La casa se había ido con él. Encontré a mi esposa y a mi hija, al día siguiente, debajo de la tierra y las piedras. El silencio que siguió fue pesado como una losa. Elena sintió lágrimas quemándole los ojos, pero no dejó que cayeran. Lo siento mucho, susurró Teodoro, asintió despacio. La gente de la villa me dijo que abandonara el lugar. Dijeron que era peligroso, que podía deslizarse de nuevo, que estaba maldito. Pero yo no quise irme. Construí esta casa nueva, en lo que sobró del terreno, más atrás, donde la roca es sólida. Contraté a un maestro de obras de Villa Esperanza para asegurar que los cimientos estuvieran firmes. La casa no se va a caer, pero queda cerca del desfiladero y el viento sube de allá y hace ruido. Y la gente tiene miedo. Elena lo entendió todo. Entendió por qué 3 mujeres habían huido. Entendió por qué Teodoro vivía solo. Entendió el dolor que él cargaba como un peso en la espalda y entendió que este hombre no estaba buscando amor, estaba buscando a alguien que no lo abandonara. La noche cayó rápido. Teodoro encendió una lámpara de queroseno que arrojó luz amarillenta en la sala. Elena ayudó a lavar los platos. Trabajaron lado a lado, en un silencio que no era incómodo. Cuando terminaron, Teodoro dijo que se iba a dormir temprano porque despertaba con el sol. Si la señora necesita algo, durante la noche, mi cuarto es allí, señaló. ¿Puede golpear la puerta? Elena agradeció y fue a su propio cuarto. Cerró la puerta, se sentó en la cama y finalmente dejó que su cuerpo temblara. Tenía miedo del desfiladero, miedo de la casa que crujía, miedo de la historia triste que vivía en las paredes. Pero también tenía algo más. Sentía pena por Teodoro, sentía respeto por su terquedad y tenía una curiosidad extraña de saber quién era el hombre detrás del dolor. Se cambió de ropa, apagó la vela y se acostó. La cama era dura, pero limpia. La sábana olía a jabón de ceniza. El viento subía del desfiladero, trayendo un sonido constante que parecía un gemido. La casa crujía de vez en cuando, ajustándose al frío de la noche. Elena cerró los ojos e intentó dormir. Despertó en medio de la noche, con un sonido diferente. No era viento, era un llanto ahogado viniendo del otro cuarto. Elena se quedó inmóvil, el corazón latiendo fuerte. El llanto continuó. No era alto, era sonido de hombre que no quería ser oído, sonido de dolor antiguo que no tenía cura. Elena se quedó despierta hasta que el llanto paró. Solo entonces logró dormir de nuevo, con la sensación extraña de que había entrado en una historia mucho más grande de lo que imaginaba. Elena despertó con la luz grisácea del amanecer, entrando por la rendija de la ventana. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba el olor a serrín, el crujido bajo de la casa, respondiendo al viento, el sonido distante de agua corriendo en algún lugar allá abajo en el desfiladero. Todo volvió de golpe. El viaje, Teodoro, la casa al borde del abismo, el llanto ahogado que escuchó la noche anterior, se sentó en la cama y se frotó la cara con las manos. El cuarto estaba frío. Se puso el chal por encima del camisón y fue hasta la ventana. Abrió las cortinas finas de tela barata descolorida y miró hacia afuera. La vista le quitó el aliento. No veía el desfiladero desde ese lado de la casa, pero veía la sierra extendiéndose en ondas verdes y marrones hasta donde alcanzaba la vista. El cielo estaba limpio, color perla, y el sol empezaba a dorar las copas de los árboles más altos. Escuchó ruido viniendo de la sala. Teodoro ya estaba despierto. Elena se vistió rápido, con el vestido de trabajo azul marino que tenía arenbiendos invisibles en las mangas. Se recogió el cabello en un moño apretado. Se lavó la cara en la palangana de agua fría que había en el cuarto y salió. Teodoro estaba en la cocina preparando café. Giró la cabeza cuando escuchó que ella llegaba. «Buenos días», dijo con voz ronca de quien pronunciaba las primeras palabras del día. Elena respondió buenos días y se quedó parada sin saber dónde ponerse. Teodoro señaló la mesa. «¿Sientes ya está listo?» Sirvió café negro fuerte, pan de maíz y panela. Comieron en silencio. Elena notó que Teodoro tenía ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido bien. Pensó en el llanto que escuchó, pero no dijo nada. Algunos dolores eran demasiado grandes para hablarse en el desayuno. Cuando terminó, Teodoro empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. «Voy a trabajar en el taller», dijo.
queda al fondo de la casa. Si la señora me necesita, solo llame. Elena asintió. Él tomó el sombrero colgado en el clavo, cerca de la puerta, y salió. Ella escuchó sus botas golpeando la madera de la baranda, después los pasos alejándose. Se quedó sola. Miró alrededor intentando decidir qué hacer. La casa estaba limpia, pero tenía esa sensación de lugar donde a nadie le importaban los detalles. Todo funcional, nada acogedor. Elena decidió que, si se iba a quedar allí, aunque fuera solo por algunos días, necesitaba sentirse útil. Empezó lavando la vajilla del desayuno. Después barrió el suelo de tablas anchas. Encontró un trapo y jabón y limpió la mesa, las sillas, el alfizar de la ventana. Sacudió las colchas de las camas, abrió las ventanas para que el aire circulara, aún con el viento frío que entraba trayendo olor a tierra y monte. Estaba terminando cuando escuchó un sonido rítmico viniendo del fondo. Madera siendo aserrada, martillazos precisos. Elena sintió curiosidad, se puso el chal y salió por la puerta trasera. El taller era una construcción separada a unos 20 metros de la casa con paredes abiertas en la parte superior para ventilación. Elena se acercó despacio. Teodoro estaba inclinado sobre un banco ancho, trabajando en una pieza de madera que parecía ser la pata de una silla. Usaba un delantal de cuero sobre la camisa. Los músculos de los antebrazos se movían mientras ajustaba el cepillo. Aerrín dorado caía al suelo como lluvia fina. Él percibió su presencia y se detuvo. Elena se quedó en la entrada sin pasar. Disculpe la molestia, dijo. Solo quería saber si el señor almuerza en casa. Teodoro se limpió la frente con el dorso de la mano. ¿Almuerzo? Sí. Al mediodía más o menos. Hay provisiones en la despensa. La señora sabe cocinar. Elena dijo que sí. Teodoro volvió al trabajo. Ella se quedó allí un momento más observando. Había algo hipnotizante en la forma en que él trabajaba. Movimientos seguros, conocimiento profundo del material en sus manos. La madera reaccionaba a sus herramientas como si quisiera convertirse en lo que él planeaba. Volvió a la casa y exploró la despensa. Encontró un saco de arroz, frijoles, tocino ahumado, cebollas colgadas, ajo, pimienta seca, sal gruesa. Había gallinas en el patio. Elena recogió huevos del nido improvisado debajo de la baranda. Las gallinas cacarearon irritadas, pero no picaron. Cocinó arroz con ajo y sal, frijoles charros con tocino y huevos revueltos con cilantro que encontró en un cantero abandonado al lado de la casa. Cuando el sol estaba alto, salió y llamó a Teodoro. Él vino limpiándose las manos en el delantal con olor a madera fresca pegado a él. Se sentaron a almorzar. Teodoro comió despacio, masticando bien, como hombre que aprendió a apreciar la comida casera después de años comiendo solo. Al final empujó el plato vacío y miró a Elena por primera vez con algo que no era solo educación. «Estaba sabroso», dijo. «Hace tiempo que no como comida hecha con esmero». Elena sintió un calor extraño en el pecho. «Gracias». Teodoro se quedó allí un momento más, como si quisiera decir algo más, pero no lo dijo. Se levantó y volvió al taller. Los días comenzaron a seguir un ritmo. Elena despertaba temprano, preparaba café, cuidaba de la casa. Teodoro trabajaba en el taller hasta que la luz desaparecía. Comían juntos en un silencio que se iba volviendo menos incómodo con cada comida. Por la noche, Teodoro a veces se quedaba en la baranda fumando un cigarrillo de paja, mirando a la nada. Elena se quedaba adentro remendando ropas del que encontró rotas o simplemente sentada cerca de la lámpara con un libro que había traído de la capital. Una noche, días después de que ella llegó, Teodoro entró y la vio leyendo. Se quedó parado en el umbral de la puerta. «¿Qué está leyendo la señora?», preguntó. Elena mostró la portada. «Es un libro de poesías de Gustavo Adolfo Bécquer». Teodoro puso cara de quien no conocía. Elena preguntó si a él le gustaba leer. Él soltó una risa corta sin humor. «Apenas sé leer bien», confesó. «Aprendí lo básico, pero nunca tuve habilidad. Mi asunto siempre fue trabajar con las manos». Elena cerró el libro. «Puedo leer en voz alta si el señor quiere». Teodoro vaciló. «No quiero molestar». Elena negó con la cabeza. «No molesta. Me gusta leer para alguien». Teodoro se sentó en la silla al otro lado de la mesa. Elena abrió el libro y comenzó a leer poesía sobre libertad, sobre amor, sobre sufrimiento. Su voz era clara y firme, acostumbrada a enseñar a niños, pero tenía suavidad cuando pronunciaba los versos. Teodoro se quedó inmóvil, escuchando, ojos fijos en la lámpara, pero ella sabía que él estaba prestando atención. Cuando terminó el poema, Teodoro se quedó callado. Después dijo en voz baja: «Es bonito». «Hay esperanza en esas palabras». Elena estuvo de acuerdo. «A veces es solo eso lo que tenemos», dijo ella, «esperanza de que las cosas pueden mejorar». Teodoro la miró. Entonces, la miró de verdad. «¿Y la señora todavía tiene esperanza?», preguntó. Después de perder su empleo, su reputación, tener que venir a un lugar olvidado a casarse con un desconocido. Elena sostuvo su mirada. «Sí, tengo, porque rendirse es morir antes de tiempo. Yo no estoy lista para morir todavía». Algo cambió en el rostro de Teodoro. No era una sonrisa, pero era menos peso. «Yo tampoco», dijo él. «Entonces, creo que tenemos eso en común». Esa noche Elena no escuchó llanto viniendo de su cuarto.
La semana siguiente trajo más cambios. Elena comenzó a plantar hierbas en el cantero abandonado. Arregló un agujero en el techo del gallinero, lavó toda la ropa de cama y la tendió en el tendedero improvisado. Teodoro lo notaba, no hablaba mucho, pero Elena lo veía en los pequeños gestos. Él trajo tierra buena de la orilla del arroyo para el cantero de ella. Arregló la silla de la cocina que estaba coja. Dejó flores silvestres encima de la mesa una mañana sin decir nada, solo flores amarillas pequeñitas que crecían cerca del monte. Elena tomó las flores y sintió algo apretar en el pecho. Era un gesto simple, pero viniendo de un hombre que vivía en su propio dolor hacía años, significaba mucho. Si te está gustando esta historia, deja tu me gusta ahí para ayudarme. Hace toda la diferencia. Al 10º día, Elena estaba tendiendo ropa cuando escuchó el sonido de un carruaje llegando. Se detuvo con la sábana en las manos y vio un carruaje viejo tirado por una mula subiendo el camino. Una mujer rebaste de unos 60 años conducía vestido oscuro y pañuelo en la cabeza. Paró frente a la casa y bajó con una agilidad sorprendente para su edad. «Usted debe ser Elena», dijo la mujer con voz fuerte. «Soy doña Eulalia. Tengo una tienda en la villa. Vine a conocer a la mujer valiente que se quedó». Elena se limpió las manos en el delantal y fue a saludar. Doña Eulalia tenía el rostro curtido por el sol, ojos pequeños y vivos, sonrisa amplia. «Traje unas cosas», dijo abriendo la bolsa de tela de harina fresca, dulce de guayaba y esta tela aquí que pensé que te quedaría bonita. No aceptó un no por respuesta. Elena se quedó sin palabras. Doña Eulalia rió. «Puedes quedarte con la boca abierta después. Ahora muéstrame esta casa a la que todo el mundo le tiene miedo». Entraron juntas. Doña Eulalia miró todo con ojos críticos, pero no con miedo. «Casa buena», dijo Teodoro. «Sabe trabajar. Lástima que la gente sea supersticiosa». Elena ofreció café. Se sentaron a la mesa y doña Eulalia comenzó a hablar. Habló de la villa, de las familias, de quién era quién. Dijo que conocía a Teodoro desde que llegó allí hace más de 10 años, recién casado, lleno de planes. Habló del accidente con tristeza genuina, pero sin melédrame. «Su error fue construir de nuevo aquí», dijo doña Eulalia. «No error de ingeniería, error de cabeza». Él se quedó atrapado en el luto. Cree que, si se va, estará traicionando la memoria de Amelia y de la pequeña Laura. Pero la vida es para los vivos. Espero que tú le ayudes a entender eso. Elena preguntó en voz baja por qué doña Eulalia estaba siendo tan gentil con ella. La mujer mayor tomó la mano de Elena con firmeza. «Porque yo también sé lo que es ser juzgada mal. Porque este mundo ya es demasiado duro y necesitamos ayudarnos. Y porque vi la cara de Teodoro cuando dijo que te habías quedado por primera vez en años. Ese hombre tenía esperanza en los ojos». Doña Eulalia se fue después de una hora. Pero antes de irse hizo que Elena prometiera que iría a la villa al menos una vez por semana. «Tienes que mostrarte», dijo, «dejar que la gente vea que eres buena persona. Cuanto más te escondas aquí, más inventarán historias», Elena prometió. Se quedó parada viendo el carruaje bajar el camino, sintiendo una gratitud cálida esparcirse por el cuerpo. Había hecho una amiga, pequeña cosa, pero significaba un mundo de diferencia. Esa noche le contó a Teodoro sobre la visita. Él asintió. «Doña Eulalia es buena persona, una de las pocas que no me dio la espalda». Vaciló y después continuó. «Si la señora quiere conocer la villa, la llevo mañana. Necesito entregar unas sillas que encargaron de la iglesia». Elena aceptó. Al día siguiente, subieron al carruaje de Teodoro temprano. Era la primera vez que Elena bajaba ese camino. Desde que llegó, la mañana estaba clara, aire frío, pero sin viento. Teodoro guiaba en silencio, pero Elena notaba que él la miraba de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que ella estaba bien. Cuando entraron en la villa, algunas personas se detuvieron a mirar. Teodoro paró el carruaje frente a la iglesia. El padre Guillermo estaba barriendo la entrada. Era un hombre joven, no debía tener más de 30 años. Delgado y alto, sotana remendada pero limpia. «Teodoro, hijo mío», saludó con una sonrisa calurosa. «Y esta debe ser la señora Elena. Sea muy bienvenida». A Elena le cayó bien de inmediato. El padre ayudó a Teodoro a descargar las sillas, elogió el trabajo, pagó lo acordado. Después invitó a Elena a conocer la iglesia. Era pequeña, pero bien cuidada, olor a incienso y cera de vela. El padre Guillermo mostró los bancos, el altar sencillo, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Conversaron sobre la vida en la villa, sobre la escuela que no tenía maestra desde que la última se casó y se mudó a la capital. Los ojos del padre brillaron. «La señora era maestra, ¿no es así?». Elena confirmó. Él juntó las manos. «Es una señal de Dios. Los niños aquí necesitan tanto aprender». Elena sintió que algo se movía dentro de ella. Posibilidad, propósito. Dijo que iba a pensar en el asunto. El padre los bendijo a los dos y salieron. Fueron a la tienda de doña Eulalia. La mujer recibió a Elena como reina.
La presentó a todo el mundo que estaba allí. Algunas personas fueron educadas, otras se mantuvieron distantes. Elena escuchó susurros. Pobrecita, no sabe dónde se metió. No va a durar un mes. Pero no le importó. Estaba acostumbrada al juicio. Estaban saliendo de la tienda cuando un hombre alto montado en un caballo castaño se detuvo frente a ellos. Usaba ropa buena, sombrero de cuero trabajado, botas con espuelas de plata. Tenía unos 40 y tantos años, cara llena, bigote bien recortado, expresión de quien estaba acostumbrado a mandar. Teodoro llamó con voz que intentaba ser amigable, pero tenía algo falso debajo. Oí decir que finalmente conseguiste esposa que se quedara. Felicidades. Teodoro se puso tenso. Elena lo sintió gracias, Alarico. Respondió Teodoro con voz neutra. Alarico miró a Elena con ojos que evaluaban, medían, pesaban. Y entonces, muchacha, ¿te está gustando la casa al borde del precipicio? ¿No tienes miedo de caer durante la noche? Elena levantó la barbilla. La casa es sólida y bien construida. No tengo miedo. Alarico rió, pero no era una risa alegre, valiente o inconsciente. No sé cuál es peor. Miró a Teodoro. Mi oferta sigue en pie, Teodoro. 25,000 pesos por la propiedad es más de lo que vale. Con ese dinero, compras un terreno mejor, lejos de la desgracia. Puedes empezar vida nueva con tu esposa nueva. Teodoro apretó los puños. Ya dije que no vendo. La tierra es mía y voy a morir en ella. Alarico suspiró como si era pena. La terquedad va a acabar contigo y ahora va a acabar con ella también. Si te importa de verdad esa mujer, sácala de ese lugar antes de que ocurra otra tragedia. Montó en el caballo y se fue sin esperar respuesta. Elena miró a Teodoro. Él estaba pálido, la mandíbula trabada. Vámonos, dijo con voz ronca. Volvieron en silencio. El viaje de vuelta pareció más largo. Cuando llegaron, Teodoro bajó del carruaje demasiado rápido, casi tropezando. Fue directo al taller sin decir nada. Elena se quedó allí parada, sosteniendo el paquete con las compras que había hecho en la tienda, sintiendo un peso extraño en el pecho. Entró en la casa, guardó las cosas, comenzó a preparar el almuerzo, pero su cabeza estaba lejos, pensaba en Alarico Mondragón. Pensaba en su oferta. 25,000 pesos era dinero. Vida nueva lejos de aquí. ¿Por qué Teodoro no aceptaba? Después del almuerzo que Teodoro comió en completo silencio. Elena no aguantó. Preguntó directo, ¿por qué el señor no le vende la tierra a Alarico? Teodoro levantó los ojos despacio, porque él no quiere la tierra, quiere el acceso al arroyo que pasa por aquí. Tiene agua limpia todo el año. Él quiere desviarla para irrigar sus plantaciones. Si yo vendo, él seca el arroyo y quien vive río abajo se queda sin agua. 3 familias dependen de esa agua. Yo no voy a ser responsable de eso. Elena sintió vergüenza de haber dudado. Disculpa, dijo en voz baja. Yo no sabía. Teodoro negó con la cabeza. Nadie sabe. Alarico es listo. Dice que quiere ayudarme, pero lo que quiere es el arroyo y va a seguir presionando hasta que yo desista o muera. Miró a Elena con algo peligrosamente cercano a la desesperación. Por eso entiendo si la señora quiere irse. No es vida fácil aquí y hay gente poderosa queriendo sacarme. Elena se quedó callada por un largo tiempo. Después habló despacio, eligiendo las palabras. Yo perdí mi puesto porque una persona poderosa decidió que yo estaba en su camino. Podría haber peleado, pero desistí. Vine para acá porque no tenía más opción. La miró a los ojos. Pero ahora entiendo una cosa, a veces uno tiene que quedarse y luchar, no por orgullo, sino porque es lo correcto, y yo no vine hasta aquí para huir de nuevo. Teodoro se quedó inmóvil. Su expresión cambió. No era solo alivio, era algo más grande, era reconocimiento. Como si él estuviera viendo a Elena por primera vez, de verdad. La señora es una mujer rara. Elena Vasconcelos, dijo él con voz baja y ronca. Yo no merezco su lealtad, pero la agradezco de corazón. Elena sintió calor subir a sus mejillas. No era solo gratitud lo que veía en sus ojos, era el inicio de algo más. Algo que asustaba y calentaba al mismo tiempo. Los días siguientes fueron diferentes. Teodoro empezó a hablar más, contó sobre su trabajo, sobre los pedidos que tenía, sobre los planes de expandir el taller. Elena contó sobre los años de maestra, sobre las alumnas que había amado, sobre el dolor de ser acusada injustamente. Conversaban por la noche, cerca de la lámpara. A veces Elena leía, a veces solo se quedaban en un silencio cómodo. Una tarde, Teodoro volvió del taller más temprano. Elena estaba en el patio intentando arreglar la cerca del gallinero. Él se acercó. Deja que yo hago eso, dijo. Elena protestó diciendo que podía. Teodoro sonrió levemente, la primera sonrisa verdadera que ella veía en él. Yo sé que puedes, pero va a quedar mejor si lo hacemos juntos. Trabajaron lado a lado. Teodoro sostenía las tablas. Elena martillaba los clavos. Él le enseñó la forma correcta de golpear para no torcerlos. Sus manos se tocaron cuando tomaron el martillo. Al mismo tiempo, los dos se congelaron. Teodoro no retiró la mano e inmediatamente se quedó allí.
su piel callosa tocando los dedos finos de ella. El tiempo se estiró. Disculpa, dijo él finalmente retirando la mano. Elena sintió la falta del contacto inmediatamente. No necesita pedir disculpas. Respondió con voz más baja de lo que pretendía. Terminaron la cerca en un silencio cargado de cosas no dichas. Esa noche, después de la cena, Teodoro no fue al taller como siempre hacía. Se quedó dentro de la casa. Elena estaba lavando los platos cuando él se acercó. ¿Puedo ayudar a secar?, preguntó. Elena asintió. Trabajaron juntos. Elena lavaba, pasaba los platos mojados. Teodoro secaba con un trapo remendado. Su brazo rozaba el de ella de vez en cuando. Cada toque era una chispa. Cuando terminaron, Teodoro no se alejó de inmediato. Se quedó parado al lado de ella. Elena dijo él despacio. Ella giró la cabeza para mirarlo. Estaban muy cerca. Ella podía ver las canas que comenzaban en sus sienes, las pequeñas arrugas en el rincón de los ojos, la cicatriz fina sobre la ceja izquierda. Quería agradecerte, continuó Teodoro, por haberte quedado, por no haber huido, por hacerme sentir que tal vez no estoy completamente solo en el mundo. Elena sintió el corazón latir más rápido. No estás solo y yo tampoco lo estoy más. Vaciló y después puso la mano en el brazo de él. Sintió los músculos tensarse bajo la camisa de algodón. Estamos juntos ahora. Teodoro miró la mano de ella en su brazo como si fuera un tesoro. Cubrió la mano de ella con la suya. Los dedos grandes y callosos envolvieron los de ella con cuidado, como si ella estuviera hecha de porcelana. Se quedaron así por un largo momento. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos quería que el momento terminara. Fue Elena quien retiró la mano primero con el rostro caliente. Se estaba haciendo tarde, dijo. Teodoro estuvo de acuerdo con voz ronca. Buenas noches, Elena. Era la primera vez que él decía su nombre sin el señor adelante. Buenas noches, Teodoro, respondió ella, acostada en la cama más tarde. Elena se quedó despierta mirando el techo. Pensaba en las manos de Teodoro sosteniendo la suya. Pensaba en la forma en que la había mirado. Pensaba en cómo en 2 semanas aquel hombre silencioso había comenzado a ocupar un espacio cada vez mayor en sus pensamientos. No era amor todavía, pero era un comienzo, era posibilidad, y por primera vez en mucho tiempo. Elena no sentía miedo del futuro. La mañana siguiente trajo un cambio en el aire. Elena despertó sintiendo un peso diferente en la atmósfera. El cielo estaba gris, nubes bajas y pesadas acumulándose sobre la sierra. El viento había cambiado de dirección. Ahora venía de arriba en vez de subir del desfiladero, trayendo olor a lluvia distante y tierra mojada. Teodoro ya estaba en la cocina cuando ella salió del cuarto. Miraba por la ventana con expresión preocupada. Buenos días, dijo Elena. Él se giró y su rostro se suavizó al verla. Buenos días. Va a llover fuerte hoy. Tormenta de primavera. Las peores. Elena se acercó a la ventana. Los árboles más distantes ya se balanceaban con la fuerza del viento que venía. ¿Hay peligro?, preguntó Teodoro. Vaciló antes de responder. Para la casa. No. Los cimientos son sólidos, pero el desfiladero se pone peligroso. Pueden soltarse piedras y el ruido se pone fuerte. Prepararon café en silencio. Teodoro comió rápido y se levantó. Voy a verificar todo antes de que llegue la lluvia. Cerrar las ventanas del taller, amarrar lo que pueda volar. La señora se queda dentro de casa cuando empiece, ¿o yo? Elena prometió que sí. Pasó la mañana preparando comida, cerrando bien las ventanas de la casa, colocando baldes en los lugares donde el techo goteaba cuando llovía fuerte. Teodoro le había mostrado esos lugares algunos días antes. La casa era buena, pero tenía 8 años de edad y el tiempo cobraba su precio. La primera gota cayó cerca del mediodía, gruesa, pesada. Golpeó el techo como una piedra. Después vino otra y entonces el cielo se abrió. La lluvia cayó con una violencia que Elena nunca había visto. Cortinas de agua tan densas que no se podía ver el taller allá al fondo. El viento aullaba golpeando las paredes. La casa crujía más fuerte de lo normal, madera gimiendo bajo presión, y del desfiladero venía un sonido que hacía helar la sangre. Eco profundo y hueco, como si la tierra estuviera gritando. Teodoro entró empapado. Agua escurriendo del sombrero y de la ropa. Se quitó las botas en la entrada para no mojar el suelo. Elena trajo una toalla. Él se secó la cara y el cuello. Pero continuó tenso, oídos atentos a los sonidos de la tormenta. Almorzaron con el ruido ensordecedor de la lluvia alrededor. Rayos rasgaban el cielo grisáceo. Truenos sacudían las ventanas. A cada rayo fuerte, Elena se encogía. Teodoro se dio cuenta. ¿La señora tiene miedo a los rayos?, preguntó Elena. Admitió que sí, desde niña. Teodoro extendió la mano por encima de la mesa. Puede tomarla si le ayuda, dijo simple. Elena miró la mano grande y callosa de él. No pensó mucho, solo puso su mano en la de él.
Los dedos de Teodoro se cerraron alrededor de los de ella, firmes y calientes. Se quedaron así, manos entrelazadas, encima de la mesa. Mientras la tormenta rugía allá afuera. La tarde fue larga, la lluvia no disminuía, el viento soplaba cada vez más fuerte. Teodoro soltó la mano de Elena eventualmente, pero se quedó dentro de la casa con ella. Cosa rara. Se quedaba caminando hasta la ventana, mirando hacia afuera con una preocupación que intentaba esconder, pero no lograba completamente. Elena intentaba leer, pero no lograba concentrarse. El ruido era constante y opresivo, y había algo más, una tensión viniendo de Teodoro que ella sentía, pero no entendía completamente. Él tenía miedo, no de los rayos, de algo más profundo. Cuando la noche comenzó a caer, la lluvia había disminuido un poco, pero el viento continuaba furioso. Teodoro encendió la lámpara más temprano de lo normal. La luz amarillenta arrojó sombras danzantes en las paredes. Elena preparó una cena sencilla: sopa de frijoles con tocino y pan de maíz calentado en la estufa. Estaban comiendo cuando lo escucharon. Sonido diferente. No era viento, no era lluvia, era un estruendo sordo viniendo de la dirección del desfiladero. La casa tembló levemente. Los platos en la mesa vibraron. Teodoro se puso blanco. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Se quedó parado, escuchando cuerpo entero tenso como cuerda de guitarra. Elena también se levantó, corazón disparado. ¿Qué fue eso?, la preguntó. Derrumbe, respondió Teodoro con voz ronca. Pequeño todavía, pero si sigue lloviendo. No terminó la frase. No hacía falta. Otro estruendo más cercano. Esta vez la casa tembló más fuerte. La lámpara se balanceó colgada en el techo. Elena se agarró del borde de la mesa. Teodoro susurró con miedo real en la voz. Ahora él se volvió hacia ella. Sus ojos estaban salvajes, asustados, pero cuando vio el miedo en el rostro de ella, algo cambió. Respiró hondo, forzándola. Calma, ven aquí, dijo extendiendo la mano. Elena fue hasta él sin dudar. Teodoro la jaló cerca, brazos fuertes envolviéndola. Elena apoyó el rostro en su pecho y escuchó el corazón latiendo acelerado bajo la camisa húmeda. La casa va a aguantar, dijo Teodoro con voz más firme, ahora los cimientos están en roca sólida. No va a pasar como se detuvo. Elena sabía lo que iba a decir, como pasó con la otra casa, con Amelia y Laura. Se quedaron abrazados. Mientras la tormenta atacaba allá afuera, Teodoro olía sudor, aerrín y lluvia. Elena sintió el calor de su cuerpo atravesando la ropa mojada. Sintió la fuerza de sus brazos, sosteniéndola como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y se dio cuenta de que no quería estar en ningún otro lugar. Otro estruendo. La casa tembló, pero Teodoro no la soltó. Se sostuvieron el uno al otro, mientras la tierra gemía y se deslizaba allá abajo en el desfiladero. Mientras la lluvia golpeaba el techo, mientras el viento intentaba arrancar las paredes. No sé cuánto tiempo pasó, pudieron haber sido minutos o horas, pero eventualmente lo peor pasó. La lluvia disminuyó a llovizna, el viento amansó, los estruendos pararon, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Teodoro aflojó los brazos despacio, pero no soltó a Elena completamente. Ella levantó la cabeza para mirarlo. Sus rostros estaban muy cerca. Elena podía sentir la respiración de él en su cara. Veía cada detalle de sus ojos castaños. Veía las manchitas doradas que nunca había notado antes. Elena, susurró Teodoro. Su voz salió ronca, cargada de emoción. Yo se detuvo. Tragó seco, empezó de nuevo. Yo no puedo fingir más. No después de hoy. No después de sentir lo aterrorizado que estuve de perderte. El corazón de Elena latía tan fuerte que ella estaba segura de que él podía escucharlo. Teodoro levantó la mano y tocó el rostro de ella con cuidado infinito, como si tuviera miedo de que ella desapareciera. Tú trajiste vida de vuelta a esta casa, trajiste luz. Trajiste razón para que yo despierte en la mañana con ganas de vivir el día, no solo sobrevivirlo. Y yo me estoy enamorando de ti. Tal vez ya estoy enamorado hace tiempo y solo no tuve coraje de admitirlo. Elena sintió lágrimas quemándole los ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de alegría, de algo grande y aterrador naciendo dentro del pecho. Yo también, susurró, no sé cuándo empezó, pero está aquí en el corazón. Tú, Teodoro cerró los ojos como si las palabras de ella fueran la absolución de pecados antiguos. Cuando abrió de nuevo, había decisión en ellos. ¿Puedo besarte?, preguntó en voz baja. Elena asintió sin poder hablar. Teodoro se inclinó despacio, dándole tiempo para cambiar de idea, pero ella no cambió. Sus labios tocaron los de ella con una suavidad que contradecía la fuerza de su cuerpo. Beso demorado, tierno, lleno de promesas. Elena sintió el mundo desaparecer. Solo existían ellos dos, el calor, la conexión, la certeza de que había encontrado su hogar, no en las paredes, sino en aquel hombre. Cuando se separaron, Teodoro apoyó la frente en la de ella. Me voy a casar contigo de verdad, dijo él,
formal, con cura, con fiesta, con alianza. Quiero que seas mi esposa, no solo en el papel, sino en el corazón. ¿Aceptas? Elena sonrió con lágrimas escurriendo. Ahora acepto. Acepto todo a ti, esta casa, esta vida, acepto. Se besaron de nuevo más profundo esta vez. Años de soledad de ambos lados, disolviéndose en aquel toque cuando se separaron. Finalmente, los dos estaban jadeantes. Teodoro pasó el pulgar por la cara de Elena, limpiando las lágrimas. Nunca pensé que iba a sentir esto de nuevo, confesó. Amor, esperanza, miedo de perder algo precioso. Me hiciste volver a vivir, Elena, y tú me diste un lugar al que pertenecer. Respondió ella, familia, propósito, futuro. Durmieron aquella noche cada uno en su propio cuarto todavía, porque Teodoro era un hombre de principios y quería hacer las cosas bien. Pero antes de separarse, se quedaron largos minutos en el umbral de la puerta del cuarto de Elena. Manos entrelazadas, palabras bajas de cariños yendo intercambiadas, besos leves siendo robados. Cuando finalmente se despidieron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. La mañana siguiente amaneció limpia. El cielo estaba lavado, azul intenso, sin ninguna nube. El aire olía a tierra mojada y hoja nueva. Los pájaros cantaban celebrando el fin de la tormenta. Elena despertó con una sensación de ligereza que no sentía hacía años. No era un sueño. Teodoro le había dicho que la amaba, le había pedido matrimonio de verdad, salió del cuarto y encontró a Teodoro ya despierto preparando café. Él se giró cuando la escuchó y la sonrisa que abrió en su rostro hizo que el corazón de ella se derritiera. Buenos días, mi amor, dijo probando las palabras. Elena sintió calor subir a sus mejillas, pero sonrió de vuelta. Buenos días. Tomaron café juntos con conversación ligera y miradas que hablaban más que palabras. Después Teodoro se puso serio. Necesito verificar los daños del derrumbe. ¿Quieres venir conmigo? Elena estuvo de acuerdo. Por primera vez desde que llegó fue hasta el borde del desfiladero con Teodoro. Él sostuvo su mano con firmeza mientras se acercaban. El suelo estaba mojado y resbaladizo. Elena podía ver dónde grandes pedazos de tierra habían cedido durante la noche, árboles enteros habían caído desfiladero abajo. El camino de la destrucción era visible en el lateral del peñasco, pero el área donde estaba la casa, los cimientos de roca que Teodoro había elegido cuidadosamente, estaba intacta, sólida, segura. Mira, dijo Teodoro señalando, la roca aquí es diferente, más dura, por eso construí aquí. Miró a Elena. La casa antigua estaba allí. Señaló un área vacía unos 15 metros más adelante, más cerca del borde. El suelo allí es tierra sobre piedra. Cuando se empapa se desliza. Yo sabía eso cuando reconstruí. Por eso elegí este lugar. Elena entendió. La terquedad de Teodoro no era irracional, era calculada. Él no había construido encima de la tumba de la familia por locura. Había construido lo más cerca posible que era seguro. Era su forma de honrar a los muertos sin matarse en el proceso. Se quedaron allí en el borde, mirando el desfiladero juntos. Elena apretó su mano. ¿Sabes lo que creo? Dijo despacio. Creo que es hora de que hagas un memorial de verdad para Amelia y Laura. Algo bonito. Y entonces podemos pensar en construir una casa nueva. No aquí, en un lugar más cerca de la villa, donde nuestros hijos puedan jugar sin que tengamos miedo de que se caigan. Teodoro se quedó muy callado. Elena tuvo miedo de haber hablado de más, tocado una herida que no debía, pero entonces él apretó su mano de vuelta. Nuestros hijos, repitió con voz maravillada. ¿Piensas en tener hijos conmigo? Elena se giró para mirarlo. Pienso que sí. Si Dios quiere, una familia de verdad. Vaciló. Yo sé que Laura y Amelia siempre van a estar en tu corazón y yo no quiero tomar su lugar. Pero tal vez haya espacio para una nueva familia también. Nuevo amor que no borra el antiguo, pero crece al lado del. Teodoro la jaló para un abrazo fuerte. Eres una mujer sabia, Elena Vasconcelos, y tienes razón. Es hora de que yo deje de vivir en el pasado, hacer un memorial como se debe y construir futuro contigo en un lugar donde nuestros hijos crezcan seguros y felices. Volvieron a casa tomados de la mano. Teodoro fue a trabajar al taller, pero volvía a la casa cada hora solo para ver a Elena, robar un beso rápido, intercambiar una palabra cariñosa. Elena flotaba haciendo las tareas de la casa. Tarareaba mientras lavaba ropa, sonreía mientras cocinaba. El mundo tenía colores más vivos. 3 días después, en una tarde soleada, escucharon sonido de caballo llegando. No era el carruaje de doña Eulalia, era un caballo único. Teodoro salió para ver quién era y se puso tenso. Alarí como un dragón bajó del caballo con expresión seria. Y decir que hubo un derrumbe grande aquí durante la tormenta, dijo él sin rodeos. Vine a verificar si está todo bien y a ofrecer mi ayuda si hace falta. Teodoro se cruzó de brazos. Está todo bien. La casa aguantó firme. No necesito ayuda. Alarico miró alrededor, ojos evaluando los daños visibles en el paisaje. Teodoro, sé sensato. Esto va a pasar de nuevo. En la próxima tormenta grande puede ser peor.
Tienes esposa ahora, tienes responsabilidad. Mi oferta subió a 25,000, acepta y vete a vivir en paz, lejos de aquí. Teodoro dio un paso al frente. Ya dije que no vendo, y tú ya sabes por qué. Tú no quieres esta tierra. Quieres el arroyo, y yo no voy a dejar que, seques el agua que las familias allá abajo necesitan. Alarico perdió la máscara de amabilidad, el rostro se le puso duro. Eres terco y idiota, Teodoro, y te vas a arrepentir. Hay formas de conseguir lo que quiero, sin comprar tu tierra miserable. Elena salió a la baranda en ese momento. Había escuchado todo desde la ventana. Se puso al lado de Teodoro, hombro tocando hombro con él. Mi marido ya dijo que no quiere vender, dijo con voz firme. Sugiero que el señor respete su decisión y se vaya. Alarico la miró con desprecio. ¿Eres maestra? No, mujer instruida, deberías tener juicio. No dejes que este hombre cabeza dura te arrastre a una tragedia. Si has llegado hasta aquí, haz clic en el botón de suscribirse al canal para no perderte las próximas historias. Hace toda la diferencia para mí. Elena levantó la barbilla. Mi marido es un hombre de honor, cosa que el señor claramente no entiende. Ahora salga de vuestra propiedad. Alarico montó en el caballo con rabia mal contenida. Se van a arrepentir. Escupió las palabras. Salió al galope levantando polvo. Teodoro se volvió hacia Elena con expresión de admiración y algo más. Me defendiste. Elena sonrió. Claro que defendí. Somos familia ahora y la familia se protege. Teodoro la jaló para un beso allí mismo en la baranda bajo el sol de la tarde, sin importarle si alguien veía. Cuando se separaron, él dijo con voz ronca, voy a hablar con el padre Guillermo mañana, marcar el matrimonio lo antes posible. No aguanto más llamarte novia, quiero llamarte esposa. Elena estuvo de acuerdo con el corazón desbordando. Al día siguiente fueron juntos a la villa. El padre Guillermo se puso radiante con la noticia. Marcaron la boda para dentro de 2 semanas. El padre insistió en hacer una pequeña fiesta después en la iglesia. Doña Eulalia se ofreció para hacer el dulce y organizar todo. La noticia se esparció por la villa. Algunas personas torcieron la nariz, pero la mayoría se puso genuinamente feliz. Teodoro era respetado, aunque incomprendido. Y Elena estaba ganando respeto por haberse quedado. Las 2 semanas pasaron en preparación. Elena cosió un vestido sencillo, pero bonito, con la tela que doña Eulalia le había dado, blanco con encaje en el cuello y puños. Teodoro mandó hacer alianzas de plata sencillas con un orfebre de la ciudad vecina. Limpiaron la casa de arriba a abajo. Hicieron planes para el futuro. La noche antes de la boda, sentados en la baranda bajo las estrellas, Teodoro habló sobre una idea que estaba madurando. Anduve pensando en lo que dijiste sobre construir una casa nueva, y creo que tienes razón. Podemos vender unos muebles que hice, juntar dinero, comprar un terreno mejor, más cerca de la villa, hacer un memorial aquí para Amelia y Laura, pero construir nuestra vida en otro lugar. Elena tomó su mano. ¿Estás seguro? No quiero que sientas que las estás abandono, negó con la cabeza. No es abandonar, es dejar ir. Es entender que honrar a los muertos no significa quedarse preso con ellos. Ellas querrían que yo fuera feliz. Y yo soy feliz contigo, Elena, más feliz de lo que merecía ser. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, vamos a hacer eso juntos, un paso a la vez. La boda sucedió en una mañana clara de octubre. La iglesia pequeña estaba más llena de lo que Elena esperaba. La mitad de la villa vino. Doña Eulalia estaba en la primera fila, llorando de alegría. El padre Guillermo condujo la ceremonia con un sermón bonito sobre el amor que cura heridas y la esperanza que renace. Cuando Teodoro puso la alianza en el dedo de Elena, su mano temblaba. Cuando Elena hizo lo mismo, sus ojos estaban mojados. Cuando el padre dijo que podían besarse, Teodoro jaló a Elena para un beso y tierno, que arrancó suspiros y aplausos de la pequeña congregación. La fiesta en la iglesia fue sencilla, pero alegre. Había pastel de maíz, cocada, dulce de leche, café fuerte. Las personas comían, reían, deseaban felicidades. Teodoro no soltaba la mano de Elena. Ella brillaba a su lado, rostro iluminado de felicidad. Cuando cayó la tarde, volvieron a casa para su primer día como marido y mujer de verdad. Teodoro cargó a Elena sobre el umbral de la puerta, tradición que él insistió en mantener. Ella rió, brazos alrededor del cuello de él. La puso de vuelta en el suelo despacio, pero no se alejó. Finalmente puedo llamarte mi esposa, dijo él con voz ronca de emoción. Señora Elena Alcántara, Elena sonrió con lágrimas buenas en los ojos. Y yo puedo llamarte mi marido y amor y mi casa. Esa noche, por primera vez, compartieron el mismo cuarto, el mismo lecho. Teodoro fue gentil y cuidadoso. Elena fue valiente y cariñosa. Y cuando se durmieron entrelazados, los dos sabían que habían encontrado dónde pertenecer. Los meses siguientes trajeron cambios. Teodoro comenzó a trabajar en el proyecto del memorial
memorial para Amelia y Laura. Pequeño jardín en el área donde la casa antigua había estado, con una cruz de madera trabajada con sus propias manos y un banco de piedra donde él podía sentarse y recordar. Cuando estuvo listo, Elena plantó flores alrededor, rosas blancas y amarillas que florecían en primavera. Elena comenzó a dar clases a los niños de la villa, primero informalmente en la propia casa, después. El padre Guillermo consiguió una pequeña sala al lado de la iglesia. 5 alumnos se volvieron, 10 de octubre se volvieron 15. Elena estaba marcando la diferencia de nuevo y esta vez nadie podía quitárselo. Teodoro expandió el taller. Los pedidos aumentaron cuando la gente vio que él estaba más presente, más feliz, más abierto. Comenzó a juntar dinero para un terreno nuevo. Buscaba opciones más cerca de la villa. Alarico Mondragón intentó una vez más presionar. Fue al ayuntamiento de Villa Esperanza a intentar conseguir una orden de desalojo alegando que la propiedad de Teodoro era peligrosa. Pero el padre Guillermo, que tenía contactos, se enteró. Movilizó a la villa. Juntaron dinero para contratar un abogado. El abogado demostró que la propiedad era segura, que las acusaciones eran infundadas, que Alarico tenía interés económico en el área. El caso fue archivado. Alarico, furioso y humillado públicamente, finalmente desistió, vendió sus propias tierras algunos meses después y se mudó a la capital. La villa respiró aliviada. 6 meses después de la boda, Elena descubrió que estaba esperando un bebé. Le contó a Teodoro una noche después de la cena. Él se quedó sin palabras. Después la tomó en brazos y giró con ella riendo y llorando al mismo tiempo. Un hijo. Repetía maravillado. Vamos a tener un hijo. El embarazo fue tranquilo. Elena continuó dando clases hasta el 7º mes. Doña Eulalia se convirtió en una segunda madre, enseñándole todo sobre el parto y cuidados con el bebé. Teodoro se volvió superprotector, no dejaba que ella hiciera nada pesado. Terminaba el trabajo en el taller y corría a casa para asegurarse de que ella estaba bien. En junio de 1913, en una noche de luna llena, Elena entró en trabajo de parto. Doña Eulalia vino con la partera. Teodoro se quedó afuera del cuarto, caminando de un lado a otro, rezando, sudando de nerviosismo. Cuando escuchó el llanto del bebé, cayó de rodillas agradeciendo a Dios. Era un niño fuerte y sano, pulmones poderosos, cabello oscuro igual al padre. Teodoro entró en el cuarto con miedo de romper a su hijo solo con mirarlo. Elena, exhausta pero radiante, posó al bebé en sus brazos. «Mira lo que hicimos», susurró. «Mira nuestro milagro». Teodoro miró a su hijo con reverencia. Una lágrima escurrió por su rostro. «Vamos a llamarlo Gabriel», dijo ronco, «porque es un regalo de Dios». Elena estuvo de acuerdo. Gabriel Alcántara, nuestro niño. La vida se ajustó al ritmo del bebé. Noches sin dormir, pañales, lactancia, pero también risas. Primeras sonrisas, llanto que se volvía sueño, el amor inmenso que inundaba todo. Cuando Gabriel cumplió 6 meses, Teodoro finalmente encontró el terreno perfecto. 5 fanegas a solo 12 km de la villa. Plano, seguro, con un arroyo pequeño pasando en la esquina. Precio justo, comenzaron a construir la casa nueva, más grande que la antigua, con 3 cuartos. Sala amplia, cocina grande, baranda todo alrededor. Taller propio en el fondo. La mudanza sucedió cuando Gabriel tenía 1 año. Día soleado de primavera de 1914. Amigos de la villa ayudaron. El padre Guillermo bendijo la casa nueva. Doña Eulalia preparó fiesta. La casa se llenó de risas, comida, música. Antes de cerrar la casa antigua para siempre, Teodoro y Elena fueron allá una última vez. Caminaron por las habitaciones vacías. Recordaron los momentos vividos allí, el miedo inicial, el descubrimiento del amor, las tormentas enfrentadas juntos. «Gracias», dijo Teodoro a las paredes vacías, «por protegerme cuando lo necesitaba, por traer a Elena hasta mí, por ser puente entre mi pasado y mi futuro. Pero ahora es hora de seguir adelante». Elena tomó su mano, salieron juntos, cerraron la puerta. Dejaron la llave colgada en el clavo de la baranda por si algún viajero necesitaba refugio temporal. Y se fueron a la casa nueva, a la vida nueva, al futuro que construían juntos. 3 años después, en 1917, Gabriel tenía una hermanita. La llamaron Luz porque era exactamente eso lo que ella trajo: más luz. Más alegría, más amor. La casa nueva tenía un jardín que Elena cuidaba con cariño. Tenía huerta que proveía verduras. Tenía gallinero organizado. Tenía taller de Teodoroso, siempre con pedidos. Tenía un salón de clases improvisado, donde Elena enseñaba el alfabeto y números a los niños de la villa. Teodoro nunca olvidó a Amelia y Laura. Visitaba el memorial regularmente. Le contaba a Gabriel y Luz sobre la hermana mayor que ellos nunca conocieron y la madre que el padre amó antes. Pero hablaba sin dolor. Hablaba con cariño de memorias buenas y siempre terminaba agradeciendo porque aquel amor pasado lo había preparado para reconocer y valorar el amor presente.
Elena nunca olvidó la casa al borde del desfiladero. A veces, cuando pasaba por el camino viejo yendo a la villa, miraba hacia arriba y veía la estructura aún en pie, resistiendo al tiempo, y agradecía aquel lugar que había sido escenario de su transformación. El lugar donde ella había encontrado coraje para quedarse cuando todos habían huido. El lugar donde dos corazones solitarios habían aprendido a latir juntos. En una tarde tibia de verano de 1920, Elena estaba en la baranda de la casa nueva arrollando a Luz, que acababa de cumplir 3 años. Gabriel, con 7 años ya, jugaba en el jardín con un perro callejero que habían adoptado. Teodoro llegó del taller y se sentó al lado de ella en la mecedora que él mismo había hecho. Miró a su esposa, a su hija, durmiendo en el regazo de ella, a su hijo corriendo libre, y feliz a su casa llena de vida. Y dijo en voz baja: a veces todavía no creo que todo esto sea real, que conseguí esta vida, esta familia, esta paz. Elena lo miró con amor profundo y verdadero, que solo crecía con los años. Es real, sí, y nos lo merecemos los dos porque no desistimos. Porque tuvimos coraje de quedarnos cuando era más fácil huir, porque creímos que había luz al final del túnel. Incluso cuando solo veíamos oscuridad. Teodoro tomó la mano de ella, alianza de plata brillando bajo el sol de la tarde. Tú fuiste mi luz. Elena, en el momento más oscuro de mi vida apareciste y te quedaste y me enseñaste que vale la pena vivir de nuevo. Te amo hoy, mañana, siempre. Elena sonrió, ojos brillando. Y yo te amo hoy, mañana, siempre. El sol comenzó a bajar pintando el cielo de naranja y rosa. La familia Alcántara se quedó allí en la baranda juntos mientras el día moría y la noche llegaba suave. No había más abismos, no había más miedo, solo había amor y futuro y la certeza de que habían encontrado el uno en el otro el único hogar que realmente importaba. 3 mujeres habían huido al ver la casa. Pero Elena se había quedado y, al quedarse, había ganado no solo un marido, había ganado una vida, familia, propósito, amor que curaba heridas antiguas y creaba esperanzas nuevas. Ya al final descubrió que el verdadero hogar nunca estuvo hecho de paredes, pues siempre hecho de coraje, de elección y del corazón de alguien dispuesto a sostener tu mano y decir: quédate, construimos esto juntos. Ellos construyeron, ladrillo por ladrillo, día tras día, amor tras amor. Una vida que valía cada momento de miedo enfrentado, cada tormenta sobrevivida, cada paso dado en dirección a la luz. Porque al final el amor siempre vence, siempre vale la pena, siempre transforma y siempre, siempre construye hogares donde antes solo había soledad.